El tema de hoy es el enemigo oculto de tu crecimiento. Today's title is The Hidden Enemy of Your Growth. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. vamos a leer del verso 1 al 6. We're going to read from verse 1 to 6. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7, versículo 1 al 6. verse 1 to 6. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7, versículo 1 al 6. verse 1 to 6. Dice la Escritura, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Mateo capítulo 7 Matthew chapter 7 forma parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. is part of the Sermon of the Mountain. Empieza en el capítulo 5 y sigue el 6 y 7. It starts in chapter 5, 6, and 7. El Sermón del Monte es lo que conocemos como la doctrina pura The Sermon of the Mount is what we know as a pure doctrine del Evangelio. of the gospel. Quiero que entendamos algo. I want us to understand something. Antiguo Testamento, Old Testament, los escribas y los the fariseos scribes and Pharisees, interpretaban las they escrituras. will interpret the scripture. Cada uno tenía una interpretación Everyone had its different y hacían un juicio en base a esa and interpretación. they will make a judgment under that Y así lo and enseñaban. they will teach it like that. Pero el Sermón del Monte no es ninguna interpretación. The Sermon of the Mount is no interpretation. El Sermón del Monte es todo lo que nosotros encontramos en la ley y los The profetas. Sermon of the Mount is what we found in the prophets. Pero no es una And interpretación, it's not an interpretation. sino es la enseñanza pura del reino. It's the pure teaching of the kingdom. Es el evangelio puro enseñado por It's Jesús. the pure gospel teaching by Jesus. Jesús no está interpretando nada. Jesus is not interpreting anything. Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesus is the word that became flesh. En Él está, Él es el que dio la inspiración, el Espíritu He Santo. gave the inspiration to the Holy Spirit. Y lo que está hablando And what he is speaking son los fundamentos del reino de are Dios. the foundations of the kingdom. Diga conmigo fundamentos Say with me, foundations, y principios. fundaments, and principles. Y hoy en este capítulo In 7 this chapter 7, habla un principio it fundamental speaks of a fundament principle. que cuando nosotros como cristianos When we as Christians, no lo tomamos en cuenta we don't take it in count, y no lo ponemos en we práctica, don't put it in practice, muy difícilmente vamos a poder crecer en el Evangelio. very hard we're going to grow in the gospel. De hecho, cuando nosotros no ponemos atención a esta enseñanza fundamental, As a matter of fact, when we don't pay attention to this fundamental muchas teaching, áreas en nuestra vida son afectadas. many areas in our lives is affected. Es afectado nuestra familia, Our family is affected. nuestras finanzas son Our afectadas, finances are affected. también la iglesia es afectada. Also, the church is affected. ¿Por qué es afectada? How come it's affected? Porque Proverbios dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Proverbs says we tie ourselves with the sayings of our mouth. Cuando nosotros no hemos entendido lo importante When we haven't understand the y importance peligroso and danger que es el juzgar, that judgment is, nosotros estamos metiéndonos en muchos we're problemas putting ourselves in many problems. y a veces no sabemos por qué estamos estancados, Sometimes we don't even know what we're stuck. por qué vemos problemas de los cuales no podemos salir, How come we see problems where we cannot get out of? por qué los problemas en la familia, en el matrimonio nunca How terminan, come the problems in family or marriage never end? por qué como matrimonio no crecemos y How maduramos. come we don't grow
has marriage and we Y hay, church. y hay una raíz fundamental, There's a fundamental root. que es lo que nosotros estamos hablando y declarando con nuestras palabras. What are we seeing and declaring with our own words? Y una de ellas, la cual nos enseña Jesús, One of them that Jesus teaches us es a no juzgar. is not to Diga judge. conmigo, no juzgar. See with me, not to judge. ¿Por qué? Why? Porque Jesús dijo que si nosotros juzgamos, Jesus said if we judged, nosotros vamos a ser we juzgados. will be judged. Y con la misma severidad con la que nosotros juzgamos a las The personas, same severity that we judge other people, con esa misma severidad nosotros vamos a ser juzgados por Dios. we will be judged with that same severity by God. ¿Por qué es tan peligroso el juicio? Why is judgment so dangerous? Porque cuando nosotros estamos juzgando, Because when we are judging, nosotros nos estamos queriendo sentar en el trono de Dios, we want to sit ourselves in the throne of God, donde Él es el juez justo, where He's the righteous el judge. único que puede juzgar cualquier cosa. The only one can judge anything. No hay otro que tenga la capacidad There's no other one that has capacity, y tampoco la autoridad para juzgar. neither the authority to judge, Solamente el Padre only Celestial. the celestial Father. El apóstol Pablo aún enseña, Apostle Paul teaches dice no, que no debemos de juzgar nada. we should not judge anything. Dice, yo mismo no me juzgo. He says, I don't judge myself. Un día Dios juzgará todas las cosas. God will judge everything. Y entonces cuando hablamos de juicio, When we speak about judgment, hablamos de cuando nosotros estamos estamos determinando we are determining qué es correcto o what incorrecto. is right or incorrect. Y cuando hay un juicio, When there's a judgment, estamos hablando de algo legal. we're speaking about something legal. Cuando hay un juicio, When there's a judgment, después del juicio, after the judgment, siempre hay una condenación. there's always a condemnation. Y entonces ese es el gran peligro que nosotros sufrimos. That's the great danger that we suffer. Porque Jesús está enseñando que cuando alguien juzga, Jesus is teaching that when somebody judges, mañana tomorrow, él o ella va a estar en el ojo del huracán, him or he are going to be in the eye of the hurricane, siendo juzgado y condenado. being judged or condemned. ¿Por qué? Why? ¿Por qué juzgamos? Why do we judge? Por los errores cometidos. Because of the mistakes that we've done. Hay un error que cometemos como hijos de Dios y como iglesia, There's a mistake that we make as children of God and church. que cuando vamos conociendo la palabra de Dios We are knowing the word of God. y entre más tiempo pasamos en la The iglesia, more time we spend in church, de pronto nos sentimos con el derecho sometimes we feel with the right o la necesidad de juzgar a los demás. or the need to judge others. Es más, hay gente que se ofende porque alguien falló, There's even people that get offended because of their porque faith, alguien cayó en pecado because somebody fallen in y sin se ofende and they get offended y está muy enojado and they're very mad. y ya está diciendo lo que le va a pasar y aún deseando que le pasen cosas He's malas. saying what is going to happen to him and wishing for Eso es something cuando bad to nosotros happen. estamos juzgando. That is when we are judging. Ahora, escuchaba una historia I was listening to a de un hombre que fue a la iglesia of a man that went to church. y entró a la iglesia, era una persona nueva. He was a new person. Y como persona nueva, And as a new person, pues no sabe nada. he doesn't know anything. Él entró y no apagó su teléfono, lo dejó prendido. He went in and didn't turn off his phone. Y entonces a media predicación, At middle of the preaching, el teléfono comenzó a sonar. his phone started to ring. Y como él estaba tan metido en lo que el pastor estaba And hablando, because he was so into what the pastor was speaking, el teléfono sonaba. ¡Trin! the phone was just ringing. Y él ni se daba cuenta que era era su teléfono el que sonaba. He wouldn't even know it was his phone. De pronto las miradas de todo mundo cayeron sobre él. And then the looks of everybody turned into him. El teléfono siguió sonando. The phone kept on ringing. Y entonces los que estaban a un lado comenzaron a verlo con una cara de enojados y juiciosos, The one next to him started looking at him with a mad face and judging. como eyes. si hubiera matado a alguien, hubiera hecho algo así. Like if he killed somebody or something. Aún like el that. pastor fue un poco rudo con ese hombre. Even the pastor was a little rude with that one. Y ese hombre sintió la mirada acusatoria de todos los que estaban a su alrededor. He felt the accusation of the eyes from everybody around El him. pobre hombre tapó, no lo puede. ¿Le ha pasado que le suena el teléfono y no lo puede apagar? Have that happened that your phone rings and you cannot even turn it off? El hombre se tapó la bolsa y salió corriendo. The man put his phone in his pocket. Todos and lo ran. miraban. Everybody was looking at Y los him. sugieres cuando salieron, The ushers when cerraron la puerta. they closed the door. Qué bueno que salió Oh, este. so good for him to Y live. se fue. And he left. Y se fue tan
acusado por eso que había pasado. He left so accused because of what Y se happened. sintió tan mal porque al sentir la mirada de todos. He felt very bad by feeling the Y que eyes of ninguno everybody. de ellos comprendió que a él nunca nadie le dijo que apagara el teléfono. And even but because nobody told him to turn off his phone. Entonces fue y se metió a la cantina de enfrente He went to the bar next to y se sentó en la barra. and he sat on the bar. Estaba muy He triste. was very sad. Y entonces cuando estaba en la barra, de pronto se le cayó la copa. When he was in the bar, his cup fall. Y la copa se rompió y ¡pum! Cayeron vidrios por todos lados. The glass broke and glass everywhere. Y entonces todos los que estaban a su alrededor Everyone around him. se acercaron y le dijeron, ¿estás bien? They got close to him and said, No, "Are you no, no, okay?" por favor, perdone. Ya venía de la iglesia con esas miradas acusatorias. He came from church with an accusation. Y le dijo, por favor, le dijo, no, fue un error. He said it was a mistake. Le dijo, no te preocupes, todo está They bien. said, don't worry, everything's Todos okay. cometemos We errores. all make mistakes. Y el cantinero le dijo, mira, no te preocupes. The bartender Y said, él "Don't dijo, no, worry." ahorita yo limpio, yo recojo. He said, "Oh, No, I'll no, pick it le up dijo, right now." le dijo el de la barra, le dijo, no deja así, no te preocupes. The bartender said, No "No, quiero que te lastimes. Don't worry, Cámbiate al otro silla. Y entonces le sirvieron otra copa. They gave him a different cup. Y todavía los que estaban a un lado, como lo vieron avergonzado, And the ones around him, they le gave him enviaron a una shine. copa más They sent him y le palmearon la espalda y le dijeron, todo está bien. glass and give him a pat in the back, and they said everything. Ese hombre jamás volvió a la iglesia, The man never returned to church. pero no hay una tarde que no faltó a la cantina, But there was no afternoon that he will porque never ahí miss. nadie lo juzgó cuando se equivocó. Because nobody judged him when he made a Nadie lo mistake. juzgó cuando cometió un error. Nobody judged him when he made a Y en la mistake. cantina, And in the bar, que no eran hombres piadosos, there were no llenos del pious Espíritu men, full Santo, of the Holy Spirit. no eran hombres y mujeres llenos de la gracia de There were no Dios, men full of the grace del of God, amor, of the love, de la misericordia, de la compasión. compassion. Ellos fueron más compasivos, They were more compassionate. fueron más They generosos were more generous. y atendieron mejor a ese And hombre. they understood that man better. ¿Qué te quiero decir con esta historia? What I want to tell you with this story. Que muchas de las veces nosotros sacamos Many times we a las take out personas de la iglesia. people from the church. ¿Por qué? Why? Porque tenemos una actitud juiciosa contra las personas. Because we have a judgmental attitude. Y cuando towards alguien people. se equivoca, estamos listos para señalar sus When errores. somebody makes a mistake, we're ready to point their Y parece que mistakes. tenemos una necesidad de que todo mundo se entere que el hermano o la hermana pecaron. It looks like we have a need to know everybody know that he made a mistake. Y como son muy espirituales a And veces, because they're very spiritual sometimes. tienen el ministerio de la They comunicación. have the ministry of the communication. Entonces le dice, mira hermano, por favor, They said, look, brother, please. quiero decirle este chisme. Digo, no este chisme, no, esto que I pasó. want to tell you this gossip. I mean, El hermano anda haciendo esto, the brother is doing pero this, solo se lo digo para que lo pongamos en but oración. I'm just telling you so we can pray Mentira, jamás ora por for él, him. That's a lie because they jamás never pray for him. intercede, You never intercede. jamás lo visita, You never visit him. jamás va y le da una palabra de You aliento, never go and give an pero sí está listo para juzgarlo y para but condenarlo. you're ready to judge and condemn. La realidad es que cuando nosotros levantamos un juicio, Is when we lift up a judgment, nuestra actitud hacia las personas cambia. our attitude towards people changes. Porque muchas veces sentimos que tenemos que castigarlos con nuestro desprecio Many times we need to punishment o with castigarlos our con nuestro silencio. punishment with Pero el our apóstol silence. Pablo enseña que si alguno hubiere pecado, Apostle Paul teaches if somebody llamar a los espirituales para restaurarlo. the spiritual wants to restore him. No dice para juzgarlo It doesn't say to o judge para him, condenarlo o or to criticarlo. condemn him or Dice criticize para him. restaurarlo. It says to restore him. Y nunca nos acercamos para traer restauración. We never get close to bring Nunca nos restoration. acercamos a la casa de la hermana o del hermano. We never get close to the house of the brother Pero or sí sister. vamos de casa en casa llevando el chisme por todos But lados. we do go house to house getting the gospel. Porque nosotros en nuestro corazón Because we in our hearts ya determinamos determinated que no son buenos that cristianos. they're not good Christians. Que cuando se muera no va a ir al cielo, va a ir al infierno. When they're going to die, they're going to go to hell. Y a veces estás esperando Sometimes you're just waiting que tus pronósticos negativos sobre la vida de él for your negative pronostics o de against la their vida life de ella or her life se cumplan to be accomplished. para alegrarte y para gozarte. For you to get Oh, happy yo and sabía rejoice. que esto iba a pasar. I knew this was going to happen. Esto es la actitud que Jesús te está enseñando. That's the attitude that Jesus is teaching. Que nosotros no debemos de juzgar a los We demás. shall not judge others. Ah,
cuando nosotros juzgamos, when we judged, nos convertimos no solamente en jueces, sino también nos convertimos en verdugos. we turn not only to judges but also the killer ones. Y cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos, When we don't love our brothers, nunca vamos a poder restaurar su vida. we're never going to be able to restore their lives. Levantamos juicio con las personas que se equivocan dentro de la iglesia, We lift up judgment on the people that made a pero mistake. también levantas juicio contra tus vecinos, But you also lift up a judgment against tus your compañeros de neighbors, trabajo, your co-workers, por cómo viven, the way they live, por los errores que cometen, by the mistakes they por do, si se divorció o no se divorció, maybe the divorce or not, por si robó en la empresa o no robó. maybe if he's still in the company or not. Porque cuando una persona comienza a juzgar, When a person starts to judge, es como un cáncer que se va extendiendo en su vida it's like a cancer is expanding in y their life, empieza a juzgar a todo mundo. and he starts to judge everyone. Comienza juzgando a los que se equivocaron, He starts to judge those that made después mistakes, juzga a los de su propia casa. and then he judges those in his own Un house. hijo se atreve a juzgar a sus padres. A son can judge the parents. La iglesia se atreve a juzgar a sus pastores. The church judges Y así the pastors. sucesivamente, porque cuando nosotros entramos en juicio, And just like that, because we go into judgment, juzgamos a las we personas, judge people. nuestro juicio o nuestro discernimiento Our judgment or discerning es afectado. is affected. Porque cuando una persona está juzgando, When a person is judging, lo está haciendo desde la carne, is doing it from the flesh. lo está haciendo con un raciocinio mental y bajo una justicia humana. Is doing it under human reasoning and Juzga human en la law. carne. They judge in the flesh. Pero cuando nosotros But discernimos, when we discern, estamos discerniendo en el espíritu. we're discerning in the spirit. Jesús la palabra no dice que no debemos de juzgar las cosas. The word never says that we should judge things. Porque por otro lado, In another way, hay personas dentro de la iglesia there's people inside church. que usan la gracia de Dios. They use the grace Dice of la God. carta de Judas The letter of Jude que says usan la gracia de Dios como libertinaje. they use the grace of God as a freedom. Es decir, que caminan en la gracia de Dios, They walk in the grace of God. pero con su vida y con sus hechos están blasfemando acerca de la gracia With the life and acts are blaspheming against y acerca del sacrificio de Jesús. grace and about the sacrifice of Jesus. Y siempre dicen, bueno, estamos en la gracia. They always say we are in the Y no me grace. juzguen porque no debemos de juzgar. Don't judge me because we should not judge. Y hay hijos que crecieron dentro de la iglesia There's kids that grew up con un inside the church vocabulario cristiano with the Christian vocabulary. y tenemos miembros en la iglesia We have members in the church que han pasado muchos años en la iglesia and they have spent too many years y in conocen church. el vocabulario They cristiano know the Christian vocabulary y entonces dicen, no me juzguen and they say don't judge y no me me, deben de and juzgar you should not y me judge están juzgando me, and you're judging me solamente para cubrir o encubrir las cosas que están haciendo. just to uncover the things you're doing. ¿Dónde nosotros debemos de tener el juicio o el equilibrio? Where should we have the judgment or the balance? Jesús lo enseña aquí. Jesus teaches it right here. Jesús dice que cuando nosotros estamos juzgando, He says that when we are judging, seremos juzgados. we will be judged. Pero también dice que no echemos las perlas a los It cerdos. also says not to throw the pearls into the pigs. ¿Por qué dice esto? How come it ¿Por qué se refiere, dice, a perros y a cerdos? How come it refers to dogs and Aquellas pigs? personas que están menospreciando la palabra y el mensaje. To those people despising the word and the message. ¿Cómo podemos determinar entonces a quién dar el mensaje y a quién no dárselo How can we tell to who to give the message or not? si no estamos examinando las actitudes de las personas? If we are not going through the attitude of the people, Póngame atención en pay esto. attention to me. Jesús nunca enseñó que no debíamos de juzgar las acciones. Jesus never taught to be not judge the action. Él dijo que no juzgáramos a las He personas, said not to judge people, pero sí debemos analizar but we do have to analyze, y sí debemos de tener discernimiento and we do have to have discernment de las cosas que están pasando of the things that are happening, y sí debemos de condenar and we do have to condemn los hechos, the fact, pero no las personas. acts, but not the people. No podemos aceptar el pecado como algo We normal. cannot accept sin as something normal. No podemos aceptar las cosas del mundo como algo que es We normal. cannot accept the things of the world like something normal. Pero tenemos que discernir. But we need to discern. No debemos de juzgar a las We personas don't have to judge people
Pero sí debemos de tener el But discernimiento. we do have to have the ¿Para qué? discernment. For what? Para saber cuando alguien está recibiendo el consejo, To know when somebody's receiving está recibiendo la advice palabra, and receiving the word. recibe el They evangelio. receive the gospel. Porque hay personas que no están listas en su corazón, There's people that are not ready in their heart. menosprecian la palabra, They despise the people. menosprecian el They evangelio. despise the gospel. Y Jesús dice, no eches las perlas a los cerdos. Jesus says, don't throw your pearls Las to the perlas es la verdad pura del evangelio. pigs. The pearls are the pure true of the Si gospel. las echas a esas personas que lo están menospreciando, If you put into those people that are despising, entonces esas mismas personas se van a voltear contra ti. those same people are going to turn against Y you. lo que tú les estás And enseñando what you are teaching, lo van a usar para they're atacarte. going to use it to attack. Tienes que tener el discernimiento. You need to have the discernment. Pero dice la palabra The word says, que para que nosotros podamos ayudar a las for personas us to be able to help people que están en una situación difícil that are in a difficult o que han situation, caído en algún or pecado, they have fallen in some sin, pon atención en esto. pay attention to Dice primero, di conmigo primero. It says first, No dice que no debemos de ayudar. it doesn't say we don't have to help. Primero, First, saca la viga que está en tu propio ojo take out the beam that is para in your que eye, después le puedas decir a tu hermano, so later you can tell your brother, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo. let me take out the speck that is in your eye. Primero, ¿cómo le vas a ver la basurita que tiene en el ojo How can you see the little speck in cuando his eye tienes una gran viga que te está tapando toda la vista? where you have a huge beam covering all your whole Y sight? Jesús es tajante con esta actitud. Jesus is very firm with Y le his dice, attitude. hipócritas. ¿Cómo le dice? Hipócritas. Hypocrites. Primero saca la viga que está en tu propio ojo. First, take out the beam from your eye. Entonces nosotros primero debemos de llevar nuestro pecado a We Dios. need to take our sin first to God. Debemos de llevar nuestras We actitudes need to take our attitude y también nuestras motivaciones a Dios and also our motivations to God, para que nosotros podamos tener una visión clara so we can have a clear vision y poder ayudar a aquel que lo está and necesitando. be able to help the one that is in need. Pero muchas de las veces, But many times, escuche esto y póngame atención. listen to this and pay Míreme attention. acá, por favor. Look up here, please. Porque a veces usamos el dedo de juicio Sometimes we use the finger of judgment para desviar la atención to move the attention hacia las personas que evidentemente se han equivocado. towards the people that have made ¿Y a por qué mistake. desviamos la atención? Why do we move the attention? Para que la atención no recaiga sobre las cosas ocultas en las que yo estoy viviendo. So the attention will not go into the hidden things that Es I'm más, living. las personas más juiciosas The more judgment que people hablan más, that they're speaking que, the most, que critican los that they errores, criticize the mistakes, son las personas que más fallas tienen. are the people that have more mistakes. Por eso That's es why que tienen un discernimiento o tienen una percepción equivocada they have the wrong perception. y hablan cuando no tienen que hablar. They speak what they shouldn't. Hablan de cosas que no entienden They speak of things that they don't understand. y hablan de cosas que no les importa They realmente. speak of things that they shouldn't even care ¿Por for. qué? Why? Porque sus principios están equivocados. Their principles are wrong. Porque sus valores están cambiados. Their values are changed. Y entonces cuando una persona When a person empieza a juzgar, starts to judge, corre un gran peligro en su vida. it goes through a great danger in their life. El miércoles yo enseñaba acerca de las artimañas del diablo. On Wednesday, I was teaching about the works of the enemy. Pablo dice, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Paul says because we don't ignore the works of the enemy. Una de las mayores artimañas que el diablo usa One of the biggest works that the enemy uses es cuando una persona se equivoca dentro de la iglesia o la congregación. is when somebody makes a mistake inside the Cuando church or una the persona por alguna razón cae en algún pecado. congregation. Somebody falls in a type of sin for some reason. En ese momento deberíamos de estar todos alerta y despiertos espiritualmente. In that moment, we shall all be alert and awake spiritually. Deberíamos de estar orando los unos por los We otros shall be praying for one another y fortaleciendo los lazos de amor y de integridad los unos con los and otros. strengthening the boundaries of love and integrity ¿Por qué? for one another. Why? Porque cuando una persona cae en pecado When somebody falls into sin, y hay una iglesia que es inmadura, there's a church that is immature. no solamente la persona que cae en pecado Not just the person that falls into sin entra en situaciones gets difíciles into difficult junto con situations su familia, su casa. with the family, the whole house. Yo enseñaba que no es un caso aislado,
I was teaching that it's not an y isolated que no case. solamente esa familia es la que comenzará a sufrir. And not only that, family is going to start to suffer. El apóstol Pablo enseña Apostle Paul teaches que cuando alguien es afectado en el cuerpo de Cristo, todos somos when afectados, somebody is affected in the body of Christ, porque we all todos are, somos miembros del cuerpo de because Cristo. we are all members of the body of Y lo Christ. que a uno le pasa, a todos nos duele. What happens to one, everyone gets hurt. ¿Por qué? Why? Y aquí está el peligro y pongamos atención en esto. Here's the danger, and pay attention to this. Porque cuando una persona peca When somebody makes sin, y una iglesia inmadura an immature church empieza a juzgar starts to judge, y empieza a condenar a aquella persona, starts to condemn the empieza a person, condenar a ese hermano, starts to condemn the brother, empieza a aislar a esa familia, starts to isolate that family. entonces toda la congregación entra en problemas con Dios The whole congregation gets into problems y with también the se Lord. convierte en un blanco fácil para el enemigo. It turns into an easy target to the enemy. Porque cuando, como te enseñaba hace rato, cuando una persona juzga, As I was teaching you before, when somebody judges, entonces se sienta en la silla sits down in the chair para también ser juzgado. to be also Y judged. quiero decirte algo, And I want to que tell you Dios something. es un Dios de misericordia. Di conmigo, Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Pero si tú no tienes misericordia con tus If you hermanos, don't have mercy with your brother, no esperes que Dios va a tener misericordia contigo. don't wait for God to have mercy Lo with you. repito otra I'm vez. going to repeat it again. Si tú no tienes amor para con tu hermano, If you don't have love for your no brother, esperes que Dios va a tener amor contigo o manifestarte ese amor cuando tú caigas. don't wait for God to manifest that love when you fall. Eclesiastés dice, dos son mejores que uno, Ecclesiastes says two are better than one. porque si uno cae, el otro lo levanta. If one falls, the other one gonna get him up. Pero si no hay dos y solamente hay uno, But if there's not two, there's only ¿qué va a one, pasar cuando ese caiga? No va a haber quien lo levante. what's gonna happen to him? There's not gonna be nobody to lift Cuando him tú up. empiezas a juzgar a tus hermanos, When you start to judge your brother, tú te aíslas de la congregación. you isolate from the Y el día que congregation. tú The caigas, day you fall, nadie se va a acercar a ti. nobody's gonna get close to ¿Y you. por qué nadie se va a acercar a ti? How come nobody's gonna get close Porque to lo you? que tú siembras, tú cosechas. Because what you sow, Y el what you Señor, reap. el Señor enseñó And the Lord teach. que trates a los demás Treat others como quieres que te the traten. way you want Te to hago be una treated. pregunta. Let me ask you a ¿Tú question. crees que nunca vas a fallar en la vida? You believe you're never gonna fail in ¿Tú life? crees que nunca te vas a equivocar? You believe that you're never gonna ¿Crees make que a mistake? nunca vas a pecar? You believe you're never gonna sin? Si tú dices yo nunca voy a pecar, If you say I'm never gonna sin, eres el que está primero para caer. you're the first one to fall. Porque de alguna manera la mentira te ha cegado. Somehow the lie has made Esto you es lo blind. importante de nosotros entender esta enseñanza. That's the importance for us to understand the teaching. Porque si nosotros realmente entendiéramos el fundamento de esta palabra, If we truly can understand the foundation of cuando this word, vemos a una persona que cae en when pecado, we see somebody falling to sin, nosotros deberíamos rodearlo en amor y misericordia. we should surround him Deberíamos with de love and mercy. ayudarle. We should help him. No solamente de una manera a veces religiosa, es que vamos a orar por él a lo lejos. Not only in a religious way, we're gonna Es pray bueno for orar los unos por los It's otros, okay to pray for one another. pero a veces es necesario que te acerques y abraces a tu hermano. Sometimes it's necessary for you to get close A veces and ni hug a brother. siquiera necesita un consejo, solamente necesita saber que hay gente que sigue creyendo en él, Sometimes the person doesn't even need an advice, but just que the sigue people that's amándolo, close, no importa los errores que ha and cometido. you still love him no matter the mistakes. Y te puedo decir que si hubiera gente madura, I can tell you there was mature people. cuando algunos hermanos cayeron, When some brothers fall, esos hermanos nunca se hubieran apartado. those brothers never help. Esos hermanos seguirían en el cuerpo de Those Cristo. brothers will still in the body of Porque Christ. cuando nosotros no entendemos esto, Because when we don't understand nos convertimos en piedras de tropiezo para nuestros hermanos. into stones that are stumble to our Y en brothers, vez de edificarlos en amor, instead of edifying them on love, entonces y que su fe sea edificada, and for the faith to be somos de tropiezo para su fe. we are from stumble in their faith. Wow, cuánto silencio. How much silence. Ahora, quiero que vaya conmigo I want you to go with me. en Lucas capítulo 6, verso 37. Luke 6, verse 37. Voy a leer al verso 42. I'm going to read to verse 42. Es la misma enseñanza, It's the same teaching. solo que en otro evangelio. It is in a different Y quiero que book. ponga atención, I want you to pay attention. porque vamos a encontrar tres consecuencias que Jesús nos advierte We're going to find three consequences that God warns us from acerca del juicio. about judgment.
Dice el verso 37. 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y luego dice, perdonar y seréis perdonados. Quiero que pongas mucha atención I want you to pay a lot of attention y me mires muy fijamente, atentamente. and look at me. Quiero decirte esto como pastor y como padre I espiritual. want to tell you this as a pastor and a spiritual father. Tienes que perdonar a tu hermano, a tu hermana, You need to forgive your brother or sister por los errores que ha cometido. for the mistakes that they have done. Si tú no lo perdonas, If you don't forgive them, Jesús enseñó que sus pecados no le serán perdonados. Jesus taught that their sins Si are tú le not forgiven. retienes el pecado, su pecado le será retenido. If you hold the sin will be Y tu falta de perdón your lack of forgiveness hace que él no pueda levantarse y siga viviendo en la misma situación. makes for him to not get up and stay Tienes in que the same perdonarlo. situation. You need to forgive him. Por eso después de que Jesús habla acerca de no juzgues, That's why Jesus, after he speaks of después not te judgment, dice perdona he tells you to forgive. y ustedes mismos And you yourself serán perdonados el día en que ustedes se equivoquen. will be forgiven the day you made a mistake. Y luego en el verso 37 dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís se os volverá a medir. 39, y les dijo una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que es perfeccionado será como su maestro. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Dice, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, primero saca la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la viga que está en el ojo de tu hermano. Parece que es el mismo pasaje que leímos en Mateo. It looks like the Pero same póngame passage atención from en there. esto. But pay attention to me. Entre no juzgues Between not judging y saca la paja saca la viga que está en tu ojo, and take out the beam in your eye, en medio de esas dos in cosas, the middle of those two things, el Señor Jesús da tres enseñanzas y advertencias Jesus gives three teachings and warnings de lo que pasa cuando nosotros estamos juzgando. of what happens when we are judging. Estas tres cosas están en el mismo contexto. These three things are in the same context. Primero le dice no juzgues First he says, do not y judge perdona. and forgive. Y después dice el Señor da And then he says, y give, se os dará. and it will give Medida given to buena, apretada y apretada, remecida y rebosando. you. Good measurement that it will be measured to you. ¿Y por qué dice esto? And how come it says this? Póngame atención. Porque cuando una persona juzga, When somebody judges, su mirada espiritual, their spiritual su sight, percepción espiritual es the afectada. spiritual perception is Y affected. entonces deja de dar, Then he stops giving porque ya no da por la visión que la fe le imparte. because he doesn't give by the vision Cuando that the faith nosotros gives. damos, When we give, debemos de dar con fe. we have to give with Y la faith, fe nos da visión. and faith gives us vision. En otras palabras, sé por qué estoy ofrendando, In other words, I por know qué that estoy I'm dando, giving an por qué offering. estoy sembrando. Why am I sowing? Pero cuando mi mirada es afectada, When my sight is affected, entonces dejo de dar. then I stop giving. Por eso cuando una iglesia comienza a juzgar, When the church starts to judge, esa misma iglesia comienza con problemas financieros y económicos, that same church starts with financial porque difficulties deja de dar. because they stop Por giving. eso dice, no juzgues y perdona, That's why it says don't judge and forgive y da, and give. porque el dar Because giving es una manifestación de tu madurez espiritual is a manifestation of your spiritual y maturity. no de que estás juzgando And you're not judging las cosas naturalmente. the things naturally. Lo segundo que el Señor enseña What second thing that es the Lord teaches que es que perdemos la capacidad de guiar a otros. we lose the capacity to guide others. Y le dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. A blind man cannot guide another blind Cuando man. una persona comienza a juzgar, When a person starts to esa judge, persona ya no puede ser un líder, ya no puede guiar a su familia. that person cannot be a leader and guide their family. Bueno, sí puede guiarla, Well, he can guide pero la them, va a guiar al hoyo. but he will guide them to the Juntos fall. caerán al hoyo. They will fall together to Porque the fall. un ciego A blind
Entonces el Señor está diciendo The Lord is saying que una persona que juzga that a person that is es porque tiene una gran viga en el ojo because they have a great beam in y their está eye, ciego and espiritualmente. they're blind spiritually. No puede guiar a He nadie. can guide anybody. Es aquí donde muchos esposos tienen problemas This is where many husbands have a problem. para que sus esposas lo sigan como un líder, como una cabeza de familia. For their wives to follow him as a leader, ahead Porque of them. cuando un hombre comienza a juzgar, When a man starts to judge, entonces ya no puede guiar. he cannot guide Y them. las decisiones que está tomando, Decisions that sea he hombre o sea mujer, maybe men or sea women, padre o madre, maybe father or sea un mother, pastor maybe a pastor, o sea un líder en la or iglesia, maybe a leader pero in que church, cae en ese problema de estar juzgando la vida de las personas, falls into the problem of judging lo other único que hace es llevar a las personas a caer en desgracia. people. The only thing he does is to make the others to fall Entonces into no it. solamente nos convertimos en piedras de tropiezo, Now we only turn into stones of sino que stumble, los llevamos derechitos a la desgracia. but we take them straight to ¿Por qué? disgrace. How come? Simplemente porque somos personas que estamos juzgando. Just because we're people that are judging. Y lo tercero And number three, es el peligro del orgullo religioso. the danger of their religious pride. La tercera consecuencia es que comenzamos a competir Their consequences, we start to y compete, precisamente competimos con nuestros and maestros we compete with o our con nuestros pastores. teachers or Por eso pastors. antes de decir saca la viga que está en tu ojo, That's why before you say take up the speck in your eye, el Señor enseña y the dice Lord teaches and says que el alumno nunca será mayor que su maestro. the student is never going to be more El than discípulo the disciple nunca será mayor que su is maestro. never going to be greater than A the ver, teacher. quiero ubicarlo, por favor. I'm gonna put No you se in place. pierdan esto. Don't lose the Está hablando de concept. no juzgues, He's speaking about not judging, perdona. forgive. Y entonces está diciendo, y como discípulo, And he's saying as a disciple, no puedes ser ciego you cannot be blind, y nunca serás mayor que tu maestro. and you will never be greater than your teacher. Porque cuando una persona está juzgando, When a person is judging, también empieza a juzgar a sus he maestros, also starts to judge empieza a his juzgar a sus teacher. He pastores starts to judge his pastors. y de alguna manera empieza a sentir o a creer And somehow starts to believe and think, o a dejar o así empieza a promocionarse con los or demás to start to promote himself to others, que es mayor que su maestro. that he's better than his Y teacher. Jesús dijo, nunca el discípulo será mayor que el maestro. It says the teacher will not, the student never will Si be ese greater than the discípulo crece y es perfeccionado, If that disciple grows and is perfectionate, entonces será como su then maestro. he will be like the ¿Será teacher. como? He will Como be su like maestro. Like the teacher. Aquí nos damos cuenta que este es el tercer error que cometemos como hijos de Dios. We can tell here this is the third mistake that we made as Es children muy of God. fácil ver cuando una persona está juzgando, ya tampoco escucha las enseñanzas. It's easy to see when somebody is judging because Diga they listen to conmigo, the teacher. maestro. Say with the teacher. Cuando una persona está juzgando el error, When somebody is judging a mistake, no solamente de su líder o de su pastor. not only from the leader or the pastor. Hoy, por ejemplo, él comienza a juzgar los comienza a juzgar a ellos. By example, he starts judging them by example. Pero el síntoma espiritual que The manifiesta spiritual symptom that he manifests, es que ya no escucha las he enseñanzas doesn't hear the teaching de su maestro o de su pastor. of his teaching or pastor. Y como también la juzga a And ella, because he's also judging her, entonces ya empieza a creer que es más y mayor he starts to believe that he's more que su maestro. and greater than his teacher. Y aquí no se trata de quién es más delante de Dios, Greater is not who's greater before sino está God, hablando de madurez y de crecimiento, but he's speaking about maturity and no de growth, quién es el mejor delante de Dios. not who's better in front of ¿Entendemos God. esto? Can we get this? No se está refiriendo a que tu maestro, tu pastor es mejor que tú. It's not referring to delante the de pastor Dios. or leader is better than you before God. Se refiere a que Dios lo ha puesto para que crezcas y madures espiritualmente. This is that God put him for you to grow Y mientras que tu corazón se mantenga en humildad better, while your heart stays y se humble mantenga escuchando, and stays vas a listening, crecer y vas a madurar. you're gonna grow and mature. Pero tú puedes decir, no, es que yo quiero aprender. You can say, I want to learn. ¿Por qué nunca aprendo? How come I never No learn? levante la mano, por favor, pero alguna vez ha dicho, Don't raise your hand, but have you siento ever que said, no crezco I espiritualmente, feel like I don't grow siento spiritually. que no maduro, I feel like I don't mature. siento que no avanzo en el camino del I Señor. feel like I don't advance in the Tengo way of the tanto Lord. tiempo y me siento igual que cuando llegué hace tantos años. I feel I've been here so long and I feel like the same. Porque tal vez tú quieres crecer y aprender, Maybe you
want to grow Pero lo que hay learn. en tu corazón te impide recibir la revelación de Dios. What's in your heart doesn't allow you to receive the Porque la revelation of humildad God. Humbleness no se manifiesta en querer aprender. is not manifested in wanting to learn. Póngame atención en Pay esto, attention to this. sino en el trato que tú tienes con tus semejantes. But in the treatment that you have with Y others, mientras que tú tengas un buen trato con tus semejantes, while you have a good treatment with mientras your que others, tú estés listo para amar, para cubrir, while you're ready to love and la Biblia cover. dice que el amor cubre multitud de The pecados. Bible says that the love covers multitude of No se sins. equivoque, por favor, no dice que el amor encubre los Please pecados. don't make the mistake that it says doesn't cover. El amor de Dios no vino a encubrir nuestro pecado, The love of God didn't come to cover vino a our sin. cubrirlo con la preciosa sangre de Cristo para ser limpiado. He came to cover with the beautiful blood of El God verdadero to be amor forgiven. The true love va más allá del pecado que cometiste. goes beyond than the sin that Y you no committed. importa el pecado que hayas It cometido, doesn't matter the sin that you made. pero cuando realmente hay amor, When there's truly love, puedes abrazar a aquella persona para you restaurarla. can embrace that person to restore them. Entonces debemos de salir de la hipocresía religiosa. We need to live religious hypocrisy. No me ponga cara de enojado. Please don't give me a mouth. Pero como iglesia debemos de dejar de ser hipócritas As religiosos, church, we need to stop being hypocritical. de andarle poniendo un sticker al carro, soy cristiano, Putting a sticker to your car, I'm a Christian. pero no estás listo para amar a tus But hermanos. you're not ready to love your brother. Por favor, no andes diciendo soy cristiano, voy a la iglesia. Please don't be saying I'm a Christian and I Y go al to mismo church. tiempo todo mundo te escucha cómo juzgas, condenas y criticas a los demás. And at the same time, everybody listens to you. How Hermano, criticize, hermana, everybody. Brother and hijos, eso no Children, es el evangelio. sister, that is not the Esa no gospel. es la doctrina de Cristo. That's not the doctrine of Christ. Jesús enseñó, Jesus taught, no juzgues. don't judge. Y cuando dijo no juzgues, And when he said don't no hay judge, ninguna razón o justificación there's no reason or justification para que nosotros hagamos lo for contrario. us to do the contrary. Jesús mismo no lo hizo. Jesus himself didn't Y do si it. nosotros queremos crecer en el Señor If we want to grow in the Lord, y que la bendición de Dios permanezca sobre for nosotros, the blessing of God to debemos de stay in us, aprender a amar we need to learn y to debemos love. de aprender a restaurar. We need to learn to restore. El que ama es The paciente. one that loves is patient. El que ama, el amor, la palabra dice en 1 de Corintios que el amor The word Corinthians todo says that lo love cree, relieves todo everything. lo dice, todo lo sufre, todo lo soporta. Suffers and supports everything. Cuando realmente amamos, When we truly love, creemos que nuestros hermanos pueden we levantarse. believe that our brothers can now. Pero cuando tú estás juzgando, tú dices, no, este ya se perdió. When you're judging, you said, oh, he's already lost. Qué bueno que Jesús no nos juzga. Oh, so good that Si no, tú y Jesus yo doesn't ya do no this. tuviéramos una segunda oportunidad. Because me and you will not have a second chance. Yo te hago una pregunta. I ask you a question. Después de que le pediste perdón a Dios After you ask forgiveness to y God, que confesaste tus pecados a and Cristo, you confess your sins to Christ, ¿nunca te has equivocado? have you not made a mistake ¿Nunca ever? has fallado? Have you ever failed? Bueno, entonces si has fallado If you have y te has equivocado, failed and made a mistake, debes de saber you need to know que los que están a tu alrededor those around you también merecen una segunda also deserve o una a tercera second or a o third una cuarta or a oportunidad. fourth chance opportunity. Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Peter said, how many times do I have to forgive? 7 times? Haciéndose el muy amoroso y muy perdonador. Feeling him so forgiveness and love. Hasta 7 veces cuando mi hermano se equivoque, 7 veces lo tengo que perdonar. 7 times I need to forgive my brother when he makes a mistake. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesus said, En not un 7, día hasta 70 veces 7. in one day 70 times 7. Es decir, Meaning, que no importa cuántas veces tu hermano, tu hermana se it equivoquen. doesn't matter how many times No your brother importa sister cuántas veces hayan It fallado. doesn't matter how many times they No fall. importa qué tan escandaloso sea el pecado It doesn't matter que haya how cometido. large is the mistake that they made. Nosotros We siempre debemos de estar ahí. always have to be there. Un día Dios juzgará todas las One cosas day God will judge y Él everything, determinará, and he will determine. pero no somos tú y yo But it's not me and los you que le debemos de cerrar la puerta y el corazón a nuestros the ones hermanos. closing the door to our brothers No and sisters. debemos de determinar We shall not determine si ellos son merecedores de seguir caminando con Cristo o no. if they're worthy to keep Es on decir walking with que Christ or not. nosotros debemos de ayudar Meaning we need y de to extender la mano and extend y amar a hands nuestros hermanos. and love our brothers. Si 1000 veces se equivocan, If they made a 1000 veces debemos de expresarles 1,000 times, 10,000
el amor, la compasión y la misericordia. Express love, mercy. Por eso Jesús le enseñó a los fariseos. That's why Jesus Le dijo, si supieran qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, you will know that I need mercy and not sacrifice. no condenarían a la You gente. will not condemn people. O sea, ellos conocían toda la Biblia They knew the whole Bible. y tenían toda la interpretación supuestamente, And supposedly they're all in pero no entendían nada del corazón de but they Dios. didn't understand anything about Y the le heart of dijo, God. en vez de juzgar y condenar, deberían de tener He misericordia. said, instead of judging and condemning, you shall have Y mercy. piensa por un momento, Think for a moment. ¿cuántas veces How many times has visitado have you visited a aquellos hermanos que han fallado? those brothers that had failed? ¿Cuántas veces te has puesto del lado de uno y de otro cuando fallan? Times that you have been in the side of one Se another, pelearon. they get in a fight, Pero entonces yo soy Team Juan but then I'm one y team yo Juan, apoyo a Juan. and I'm with Juan. Y como apoyo a Juan, Because I ya no me support cae tan bien Juan, Stephanie. I don't really like Stephanie anymore. ¿Sabes que cuando nosotros hacemos esto, You know what? When we do this, nosotros es porque ya it's juzgamos because we already y judged. ya determinamos? Yo determino que Juanito tiene la I razón. determine that Juan has the La reason. pecadora mala That mujer the es sinner and Stephanie. the mean woman is Stephanie. Entonces ahí Right there. yo voy a estar cerca de I'm Juan, going to be close to Juan, pero nunca me voy a acercar a but Stephanie. I'm never going to get close to ¿Quieres Stephanie. checar cómo está tu corazón? Do you want to check how your heart is? ¿Quieres saber realmente si este cáncer se ha infiltrado en tu corazón? You truly want to know if this cancer got into your heart? Haz memoria hoy Memory today. y medita en esto. And meditate in this. ¿Has visitado a tus hermanos? Have you visited your brother? ¿Has estado con ellos? Have you been with them? Cuando una persona está mal, peca y se equivoca, When somebody makes some tiene mistake los and cables falls, cruzados their cables are crossed. y va a estar mal. Claro que va a estar mal. He's going to be wrong. Yes, Ay, he's gonna be pastor, wrong. lo vi y andaba mal. Pastor, I saw him and he Casi él ya, las llamas del infierno le salen por todos lados. Pues claro que está mal. Por eso cayó, porque está That's mal. why he fell, because he's Pero no te bad. puedes Why? alejar de él, de ella, porque está mal. You cannot go Al apart contrario, because es he's tu wrong. fe. The contrary is your Es faith. tu fe la que va a salvar a tu hermano. It's your faith the one is gonna Es, save es, your es brother. creer en el amor y en la misericordia de Dios la que va a rescatar del infierno a tu hermano. Believe in the love and mercy that it's gonna Y aún raise up si his se hubiera brother. equivocado y hubiera cometido comete un error, And even if you made a mistake and made es tu fe, tu determinación y tu insistencia en amarlo your faith, determination, and y your amarlo y faith, love amarlo him, aunque and él love no him. reciba el amor. Even if he doesn't receive the love, Finalmente el verdadero amor va a quebrantar su necedad. finally the true love is gonna break Por- their. porque no vas a estar cerca de él en una fuerza humana, You're not gonna be with him in his human sino en el verdadero amor de Cristo. but in the true love of Christ. Y sabes lo único que el corazón del hombre no resiste You know that's something that y en el cual se heart quebranta, of man doesn't resist and they broke. en el verdadero amor que es en Cristo Jesús. Y hoy o mañana, Today or tu tomorrow, hermano y tu hermana van a volver de su error. your brother and sister are gonna come Pero back tú from vas a their estar ahí mistake. para tenderles la mano You're gonna be there to stand o vas your a tener hand el dedo para juzgarlos y para criticarlos. and have your finger to judge them and Si nosotros aprendemos este principio, if we learn this principle, muchos problemas que hoy tienes en tu vida, many problems en that tus you have finanzas in your life, y aún finances, problemas de salud que hay en tu and cuerpo, even health problems that you have in esos your van a body, desaparecer those are gonna disappear. cuando tú comiences a caminar en el verdadero amor When you start to walk y into dejes de love, juzgar and you stop y tus judging, palabras se conviertan en palabras de and your edificación, words can turn into words en of palabras que elevation, transmitan vida, words that transmit life, que den esperanza y fe, give hope and faith, entonces tu vida va a ser diferente. then your life is gonna be different. Nunca vamos a estar listos como You're iglesia never gonna be ready as a mientras church que nosotros no aprendamos a ver el pecado while we don't learn how to see como sin Dios lo ve. the way God sees ¿Cómo it. lo ve? How does he Con see it? amor. With love. Y salgamos de este error. Let's get out of this mistake. Porque pensamos y decimos, Dios ama al pecador. We think and say, love. Y God la Biblia loves en the ningún sinner. lado dice que Dios ama al pecador. The Bible never says that God loves Si the amar sinner. al pecador y amar el pecado en el que vivimos, If we will love the sinner, ¿por qué lo we will primero love que te dice es arrepiéntete para poder abrazarte? the- How come the first thing he says, repent so I can. Entonces no debemos de juzgar, We shall not judge. pero sí debemos de But discernir. we do need to discern. No debemos de aceptar cómo viven, We should not accept
the way they pero live, debemos estar listos para guiarlos a la verdad but we need to be ready to en guide el them amor to de truth Dios. and the love of God. Pero primero But first, hay que sacar la viga que tienes en tu propio ojo. you need to take out this Y, thing y tú te puedes in hacer your el muy santo y religioso, You can become religious y el muy perfecto y justo, and the perfect and judged person y el conocedor de toda la palabra de and Dios. the knower of the whole word of God. Pero si tú estás criticando But if you're criticizing los errores de tus the hermanos, mistakes of your brother, mi hermano, my brother, hija, my daughter, no tienes una viga, you don't have tienes, ¿cómo se llaman esos árboles de Yosemite? Un secoya. you have a sequoia No tienes, tree. no tienes una estaca, tienes un secoya. You don't have a speck, you have a Y sequoia. tienes que sacarlo de tu You vida. need to take it out of your Si life. sacamos esas If vigas, we take out those vamos beads, a poder ayudar a nuestras we're familias gonna be able to help our y vamos a ser de families. bendición para nuestra Our congregación. community, we're gonna be a blessing Amén. to our congregation. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie. Give a lot of applause to the Lord and stand Pueden ayudar a ponernos. Ponte, cierra tus ojos y levanta tus manos. and